No ha habido sorpresas y el Parlamento ha devuelto los presupuestos al Gobierno. Toda la oposición, excepto el Partido Popular, se ha puesto de acuerdo por primera vez en 10 años para sacar adelante las enmiendas a la totalidad. Nació en Jaén en el año 1957. Con 10 años ya vino a Navarra. En el año 79 estaba ligado ya a la política. Forma parte de Nafarroa Bai desde que se creó la coalición nacionalista en el año 2003. Es el vicepresidente segundo de la mesa del Parlamento. Hoy, de cerca, Chencho Jiménez. Es uno de los tesoros de la Cámara Foral. La biblioteca del Parlamento atesora más de 25.000 volúmenes, algunos de ellos verdaderas joyas. Sus actas son testigos de todos los plenos y comisiones que se han celebrado desde 1979. Hoy les descubrimos la biblioteca de la Cámara Foral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tal y como estaba previsto, el Pleno del Parlamento ha devuelto esta semana las cuentas al Gobierno foral. PSN, Nabai, Bildu, Izquierda Esquerra y los dos parlamentarios no adscritos sacaron adelante las enmiendas a la totalidad. UPN solamente contó con el apoyo del Partido Popular, así que Navarra, por primera vez en 10 años, tendrá presupuestos prorrogados. Poco podía hacer la vicepresidenta Goikoetxea para convencer a la oposición, aún así lo ha intentado. Goikoetxea asegura que su proyecto garantiza la prestación de servicios esenciales en salud, educación y políticas sociales. Y dice que unas cuentas prorrogadas no son buenas para Navarra. Se diga lo que se diga, el proyecto de presupuestos que hoy salgo a defender es realista y continuista. Digo realista porque responde a la realidad de la comunidad. Pero la responsabilidad a la que la vicepresidenta ha apelado por última vez a la oposición no ha surtido efecto. Tal y como habían anunciado, PSN, Nabai, Bildu, Izquierda Esquerra y los dos parlamentarios no adscritos han apoyado las enmiendas a la totalidad. Ser realista no conlleva inequívocamente aplicar políticas derechistas. Son los presupuestos de más paro, de más desigualdad. Quien ha traído aquí este proyecto de ley no estaba pensando en los problemas de los ciudadanos, sino que estaba pensando únicamente en unos determinados intereses particulares. Usted, señora Barcina, va a obtener una derrota política. No podemos permitir destinar dinero público a seguir salvando entidades y corporaciones financieras y hacerlo derivando esos recursos de servicios básicos. Son presupuestos de recortes masivos. Constituyen, en nuestra opinión, un auténtico austericidio económico y social. Preferimos dar tranquilidad a los que más tienen y más ganan diciéndoles que no les vamos a pedir nuevas contribuciones antes que pedirles un esfuerzo más para ayudar a los que más lo necesitan. UPN se ha comprometido a elevar el techo de gasto en relación con la reforma fiscal y ha emplazado a los grupos a llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Los regionalistas solo han contado con el apoyo del Partido Popular. Son muy capaces de ponerse de acuerdo para destruir, como hemos dicho muchas veces, pero desde luego acreditado tiene que son incapaces de ponerse de acuerdo para hacer algo positivo. El Gobierno de Navarra, por primera vez desde que comenzó la crisis en el año 2008, ha adaptado el presupuesto a la realidad económica. Así que Navarra tendrá presupuestos prorrogados. Por primera vez en 11 años, la oposición se ha puesto de acuerdo para devolverle las cuentas al Gobierno. Acompañada del nuevo fiscal superior de Navarra, Elena Sarasate, ha alertado del aumento de agresiones de hijos a padres en nuestra comunidad. Agresiones que el año pasado motivaron la apertura de 63 diligencias, de las que 25 llegaron a la fase de expediente. Nos preocupa el incremento, no es un incremento exagerado, pero sí que creemos que lo suficientemente interesante como para intentar paliarlo, poner en marcha todas las medidas que sean adecuadas y desde luego colaborar activamente para evitar que esta situación se produce. Aumentan las agresiones y cambia también el perfil del agresor, que antes era exclusivamente de origen español. Crece el número de agresores de procedencia extranjera y las situaciones de maltrato a los progenitores por parte de niñas. La violencia generalmente siempre va dirigida a la madre. Al principio ya digo que así siempre eran varones, la proporción era muy alta y cada vez estamos viendo también un mayor incremento en cuanto a las chicas, aunque todavía en menor proporción que los chicos en lo que se refiere a la comisión de este tipo de delitos. Los agresores no pertenecen siempre a familias desestructuradas o con desarraigo. En no pocas ocasiones el maltrato se produce en familias normalizadas. Tampoco se trata de menores consumidores
consumidores de drogas. Solo se dio esta circunstancia en 9 de 25 expedientes. A un menor que se acostumbra a obtener todo mediante el ejercicio de la violencia, pues desde luego no va a cesar cuando cumpla 18 años y probablemente esa situación se va a mantener en su vida posterior, sea en su vida de pareja, sea en relación con los hijos, y por lo tanto el tratar de paliar esa situación cuanto antes entendemos que es absolutamente fundamental. El procedimiento comienza con una denuncia de los padres o una intervención policial, pero en la mayoría de las ocasiones los progenitores terminan retirando la denuncia. Esta semana el Parlamento ha querido conmemorar el Día Universal de los Niños y Niñas y lo ha hecho con este acto en el que han participado el alumnado del Instituto Iturrama y del Colegio Público de Noain y el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. En su intervención, el presidente de la Cámara recordó que, transcurridas más de 2 décadas desde que el 20 de noviembre de 1989 se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño, la humanidad continúa inmersa en la tarea de construir una sociedad más sensible con los derechos de la infancia. Un reto que a nivel foral se ha completado con la promulgación en 2005 de la Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia. Alberto Catalán ha contrapuesto la situación de Navarra con la realidad en otras partes del mundo, donde millones de niños ven violados sus derechos a diario. El presidente se ha dirigido a los estudiantes para animarles a expresarse, a demandar, a ser la voz de cuantas injusticias se cometan. A los 21 años ya era concejal de Berriozar. En 2001 se integró en Aralar, partido del que ha sido coordinador en Navarra. Después entró a formar parte de Nafarroa Bai, con el que es parlamentario foral desde el año 2003. Hoy día es además el vicepresidente segundo de la mesa de la Cámara Foral. Hoy conocemos más a fondo a Chencho Jiménez. Estamos con Chencho Jiménez, parlamentario por Nafarroa Bai en la Cámara Foral. ¿Qué tal, Chencho? Buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos. Atenderos, encantado. Muchas gracias. Además de parlamentario, también es vicepresidente segundo de la mesa. ¿Eso qué implica? Bueno, pues eso implica tener más reuniones, porque la mesa y junta pues tiene reuniones con bastante regularidad, tiene que ordenar todo lo que es el funcionamiento del Parlamento y el funcionamiento de las comisiones y órdenes del día y demás. Implica más reuniones y estar un poco más pendiente de controlar todo lo que se gestiona dentro, un poco más de trabajo. Esta semana en una de las comisiones, miembros de Bildu y de Nafarroa Bai, entre ellos usted, se marcharon de una de las comisiones en las que se estaba estudiando, debatiendo la posibilidad de quitarles el sueldo a los ediles que no cumplan la ley de símbolos y de víctimas. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, lo que se estaba debatiendo era la financiación de los ayuntamientos y a través de ese debate el Partido Popular presentó con el apoyo de UPN 2 enmiendas sin voce, mediante la cual el dinero que se aporta a los ayuntamientos y mediante el cual también se paga sueldo de alcaldes, concejales, grupos, esas enmiendas sin voce lo que planteaban era que se pudiese retirar en el caso de que se incumplan 2 leyes concretas, una la de símbolos y otra la de víctimas. Nosotros creemos que esas 2 enmiendas van dirigidas exclusivamente contra Navai, contra Bildu, contra Izquierda Esquerra, porque no hay un planteamiento de que el incumplimiento de cualquier ley conlleve que cualquier cargo público se le pueda retirar algo. Es solamente para esas 2 leyes. Por ejemplo, el Gobierno de Navarra está incumpliendo la ley de las listas de espera, que dice que por ley no se puede esperar más de 45 días y nadie plantea quitarle el sueldo a la señora Barcina, solamente a los de Bildu y a los de Navai. Eso es persecución ideológica y están pensadas para perseguir un planteamiento ideológico que ellos no comparten. Esta semana también se han rechazado los presupuestos presentados por el Gobierno para Navarra para 2013. ¿Esta situación ahora qué nos deja? Bueno, esto lo que demuestra en primer lugar es que la señora Barcina, su gobierno y UPN han sido derrotados democráticamente en el Parlamento, puesto que la mayoría del Parlamento no les ha aprobado los presupuestos. Segundo, que la señora Barcina, con 1 año y 3 meses, 15, 16 meses de gobierno, ha fracasado, puesto que la ley más importante se le ha sido rechazada. Y tercero, que los proyectos de presupuestos que presentaba el Gobierno no servía para las necesidades y las urgencias que tiene Navarra. No solamente incidía en el caos que ha generado este presupuesto en el 2012,
de mayores recortes, de mayor retraso en lo que son la garantía de servicios públicos, sino que además nos ha incrementado el desempleo, nos ha hecho un detraimiento de la economía. Por lo tanto, no podíamos, por responsabilidad política, la oposición, volver a avalar unos presupuestos que no hacen sino incidir en el hundimiento de Navarra. La presidenta Barcina ya ha señalado que no va a convocar elecciones anticipadas. No sé si apostáis por la moción de censura. Bueno, la verdad es que convocar elecciones es competencia exclusiva de la señora presidenta y si dice que no, pues no las convocará. En cualquier caso, lo que sí tiene que saber la señora Barcina, imagino que lo sabe, es que su incapacidad para gobernar por su situación en minoría y no ser capaz de sacar adelante ni los presupuestos está perjudicando a Navarra en el momento más crítico y más delicado que atravesamos de los últimos años. El tema es, si no quedase, llegamos a una situación insostenible, porque la presidenta se agarra a su puesto y no quiere dimitir ni convocar elecciones de ninguna forma, pues por responsabilidad la oposición tendríamos que valorar quizás una moción de censura. Pero bueno, el primer paso corresponde darlo a la señora Barcina, a su gobierno y a su partido UPN. Y yo creo que la derrota en el debate de los presupuestos debería ser definitiva, pero eso lo tienen que decidir ellos. Roberto Jiménez ya ha dicho que tiene ganas de gobernar y que va a luchar por ello. Esta semana también hemos oído a Fernando Barrena que decía que la izquierda abertzale junto con el PSN podrían formar una alternativa a UPN. ¿Lo ve usted posible? Yo lo veo absolutamente posible. Otra cosa es que yo personalmente tengo todavía ahí muy reciente el recuerdo del 2007, donde también se daban las cifras y la posibilidad, y estuvo muy cerca, de formar un gobierno alternativo a UPN, y en último momento el Partido Socialista no se atrevió. Parece que estos 5 años que han transcurrido le han servido un poco también para darse cuenta del error que cometieron y ahora dicen estar dispuestos. Desde luego, lo que no nos cabe duda es que una vez se produzcan unas nuevas elecciones o si nos viésemos necesitados por urgencia en favor de la realidad que está pasando en Navarra de una moción de censura, el Partido Socialista es imprescindible, puesto que si no los números no salen, pero la izquierda abertzale, y ahí sumo lo que es el propio Bildu, pero también lo que es Nafarroa Bai y lo que será el futuro de Euskal Herria Bildu, sí que son absolutamente imprescindibles porque además numéricamente están por encima del Partido Socialista. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo de todos y desde luego nosotros estamos dispuestos y con la mano tendida para que así sea. Pero siempre después de unas elecciones. Bueno, así debería ser. Nosotros creemos que debería haber unas elecciones para que sea la sociedad navarra quien tenga la palabra. Bueno, insisto que se podría dar una situación extrema, ojalá UPN y la señora Barcina no nos lleven a esta situación en la que el deterioro de la vida política, la situación económica, desempleo, servicios públicos llegase a tal extremo que la oposición por responsabilidad tuviésemos que tomar la iniciativa. Lo ideal es que la señora Barcina admita que está derrotada, admita que no tiene mayoría para gobernar y por lo tanto convoque elecciones. Si no, pues habría que ver cómo discurren los acontecimientos. También se está hablando mucho estos días de los desahucios. No sé si las medidas que se están llevando a cabo, al menos aquí en la comunidad foral, cree que son efectivas, aunque quizá lleguen un poquito tarde. Bueno, la verdad es que propias en la comunidad foral no estamos tomando, por desgracia, ninguna medida. Las medidas que se están aplicando aquí son como las del resto del Estado, que se está desahuciando a la mayoría de la gente. En Navarra llevamos más de 3.200 desahucios ya realizados y, por desgracia, muchas veces en el Parlamento hemos tratado este tema intentando poner soluciones y no habíamos contado hasta ahora ni siquiera con el apoyo del Partido Socialista y no ha podido ser. Lo que ha decidido Madrid, el Partido Popular y que afecta a Navarra es absolutamente insuficiente. La casuística que ha metido es tan rebuscada y tan mínima que afectará a muy pocas personas. Yo creo que la solución parte de, primero, que todos los casos de desahucio que afectan a primera vivienda no deberían producirse, se deberían paralizar. Segundo, que debe haber una dación en pago automática en todas estas situaciones, puesto que quien determinó el valor de los pisos eran los propios bancos. Y tercero, que aquellos desahucios que se han producido debería dársele una solución desde un alquiler público, para que puedan seguir viviendo bajo techo, que es un derecho humano de todas las personas. Esta crisis no solo está afectando a los mayores, también a los más pequeños, a los niños. España es uno de los países que encabeza esa lista de la Unión Europea en las que existe más riesgo de que sean excluidos. Son unos datos un poco preocupantes, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues quizá nos parezca que cuando oímos esos datos no son reales o nos pillan lejos, pero yo tengo
un caso muy cercano que lo vivo todos los meses. En Berriozar funciona muy bien el banco de alimentos y es increíble, una vez al mes cuando se acude a recibir alimentos, cómo ha crecido. El mes pasado se atendieron a 165 familias, que suponen más de 500 personas. Y muchas ya no solamente no son inmigrantes, sino que son personas de aquí, pero claro, todas tienen a su cargo críos, niños y niñas muy pequeños. Y ahí hay un problema de atención alimentaria, hay un problema de educación, hay un problema de derechos básicos que se están empezando a cuestionar. Yo creo que es un tema muy serio y que va a marcar mucho el futuro de estos chavales, que tendrán que crecer lógicamente y van a venir marcados por esta realidad. Eran los datos de un estudio que conocíamos a raíz de la celebración esta semana del Día Mundial de la Infancia. No sé cómo recuerda Chencho Jiménez la suya. Bueno, pues la mía, yo creo que todos los críos no lo hemos pasado bien cuando lo éramos, ¿no? Bueno, pues era muy travieso y yo creo que algo me queda todavía, ¿no? Pero bueno, alegre, la recuerdo alegre y a diferencia de cómo se vive fundamentalmente ahora, nosotros la vivíamos en la calle y hacíamos las cosas de las calles y los juegos de calle que ahora ya se llevan poco. Yo creo que nos lo pasábamos muy bien. Toda la vida ha vivido en Berriozar, uno de los pocos barrios que queda sin la llamada zona azul. Berriozar es pueblo. Pueblo. Digo porque ya hay tentaciones, por ejemplo, en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de esa área metropolitana donde Pamplona nos comería a todos. Y creo que Berriozar, siendo para mucha gente incluso muy parecido a lo que es un barrio de Pamplona, a lo largo de todos estos años ha conseguido crear una vida propia muy fuerte y un sentimiento además de arraigo a lo que es el pueblo también importante. Bueno, en Berriozar tenemos algunos pequeños problemas de aparcamiento, pero no tenemos grandes problemas de aparcamiento. Y en cualquier caso, los planteamientos de movilidad y de uso del vehículo privado nunca se deberían cuantificar desde el punto de vista de recaudar dinero, sino de hacerlo más sostenible. Chencho Jiménez, parlamentario en la Cámara Foral por Nafarroa, y muchas gracias por estos minutos. A ti, encantado y hasta cuando quieras. Ahora les proponemos una visita por uno de los servicios más vistosos y quizá más desconocidos del Parlamento. Un mundo de libros, archivos, actas y demás documentos que recogen todo lo que ha pasado en el Parlamento de Navarra. Acomódense y disfruten de este viaje por la biblioteca de la Cámara Foral. Más de 25.000 volúmenes, fundamentalmente sobre derecho, pero hay mucho más. Adentrarnos en la Biblioteca del Parlamento de Navarra es como bucear por las bases que sustenta la comunidad foral. Aquí trabajan 6 personas. El servicio de archivo, biblioteca y documentación surge en el año 85, poco después de la creación del propio Parlamento. ¿Por qué se crea? Pues porque se tiene la convicción de que la tarea legislativa debe estar bien apoyada con información y por eso el servicio lo que hace es coger información desde el exterior, elaborarla y servirla a los parlamentarios y a su vez la documentación o la información que el Parlamento genera, custodiarla pro futuro. Pensemos que si hay que comprar libros, y en este momento tenemos 25.000 volúmenes en la biblioteca, hay que revisar catálogos, hay que hacer pedidos, hay que vigilar la llegada de los mismos, hay que pagarlos y gestionarlos, porque aunque nosotros no los paguemos, lo paga el Servicio Económico y de Intervención, nosotros tenemos que comprobar la llegada, dar el visto bueno para el pago de facturas, etcétera. Después, todos los libros tienen que ser registrados y una vez que se han registrado hay que catalogarlos, o bien dentro de la colección de una revista o bien como monografías. Ahora estamos en la sala de lectura, es decir, esta es una sala que está pensada para que cualquiera que venga a la Biblioteca del Parlamento pueda trabajar en ella y pueda acceder directamente al depósito de los libros. Y quizá no lo sepan o ni siquiera se lo han planteado, pero la biblioteca está abierta a toda la ciudadanía. En principio, la Biblioteca del Parlamento está concebida para los parlamentarios y para los funcionarios de la Cámara, pero está abierta a cualquier persona que quiera acceder a sus fondos. Y además puede ver perfectamente, si le interesa venir o no,
porque a través de la web del Parlamento tiene a su disposición el catálogo de todos los libros de la biblioteca. Es un catálogo con un programa muy general, muy habitual, muy conocido, y por lo tanto cualquier persona antes de venir puede buscar por materias o por autores la información que necesita, comprobar si existe, si la tenemos aquí, y entonces el viaje le será rentable. Es decir, bueno, funcionamos como una biblioteca normal. Estamos en el depósito de la biblioteca. La utilidad de un libro muchas veces es insospechada, y la importancia que puede tener un libro, pues bueno, es como la vida misma. Es decir, de repente un libro que ha estado años sin utilizar tiene un interés o un valor, o representa la suplencia de una necesidad. Es un volumen de la edición Príncipe de los Anales de Navarra. Solamente tenemos un volumen y es de el año 1700, yo no sé ahora mismo si es 5 o una cosa así, pero es el tomo tercero de la edición Príncipe de los Anales de Navarra, la edición de la gramática de la lengua vasca de Campión en encuadernación original, por poner un ejemplo. Y luego, también, por supuesto, una serie de cuadernos de cortes de Navarra del siglo XVIII en las ediciones originales. El ejemplar más caro, 500.000 de pesetas, es este original de la Constitución española, que puede ser consultado por quien lo desee. Este es el depósito del archivo y aquí se reúne la documentación que genera el Parlamento. Bien, es verdad que hasta ahora, o hasta hace unos años, el Parlamento solamente generaba documentación en soporte de papel. Hoy en día ya se genera documentación en soporte electrónico, tiene un tratamiento diferente, y además determinadas series de la documentación en papel se transfieren a formato digital para su tratamiento y mejora, y para garantizar no solamente su conservación, sino también el acceso en condiciones de mayor rapidez y eficacia. Aquí se guardan todas las actas de los plenos, comisiones y mesa y junta. Este es el primer acta del primer pleno del Parlamento, celebrado el 23 de abril de 1979. Y así podríamos seguir navegando por la historia del Parlamento Foral, un viaje que nos adentra en plenos, comisiones y leyes. Un servicio necesario para la preparación de los trabajos y actividades de la Cámara Foral. Hoy en De la A a la Z toca la J. ¿Saben qué es la mesa y junta de portavoces? Pues escuchen. La Junta de Portavoces es un órgano de dirección que asiste a la mesa de la Cámara, en la que los grupos parlamentarios están representados por su portavoz y participan en la formación del juicio político que merece la tramitación de los trabajos y asuntos parlamentarios. En la Junta de Portavoces, las decisiones se adoptan mediante el sistema de voto ponderado, según el cual cada portavoz cuenta con tantos votos como parlamentarios tiene su grupo. A este órgano corresponde, entre otras funciones, aprobar los presupuestos y las cuentas de la Cámara, así como la facultad de formular declaraciones institucionales. Y hasta aquí toda la actualidad parlamentaria de los últimos días. Les espero, como siempre, la semana que viene. Adiós.